Esta es la historia de Ol, un niño de 8 años que se despierta en mitad de la noche debido a una pesadilla. Al ir a buscar cobijo a la cama de su hermana Lillimore, se da cuenta de que ésta no está. Sobre la mesa ve un cuento que habla sobre una niña que escapa hacia el bosque de noche a pesar de la prohibición de su madre, y cómo el bosque la atrapó y nunca más se supo de ella. Parece ser que esta historia es la que su madre le ha contado a sus hijos para asustarlos y que no intenten hacer lo mismo, pero Lillimore no es de las que se asustan con facilidad. Ol, a pesar de su miedo y su cobardía, se atreve a adentrarse en el bosque en plena noche en busca de su hermana. Acompáñame a lo largo de esta historia donde fantasía y realidad se fusionan en esta increíble aventura donde Ol aprenderá que el valor sin bondad puede conducirte a un camino oscuro. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Ol se adentra en el bosque en busca de su hermana. Por el camino se encuentra una piedra brillante dentro de una estructura derruida. Esta es la chispa de valor, un fragmento encantado que ayudará a Ol a superar los obstáculos que se crucen en su camino. Más adelante encuentra a su hermana, quien está cantando en lo alto de una colina. Él le muestra el orbe y ambos comienzan a jugar, practicando con piñas su puntería, hasta que en uno de los lanzamientos el orbe casi se cae por el acantilado. Lillimore logra salvarlo, pero el suelo se rompe y ambos hermanos caen al vacío. Su descenso les acabará llevando a la villa de los gnomos, donde todos estos seres pacíficos viven en armonía. Aquí es cuando ambos se dan cuenta de que en Bramble no todo es lo que parece, pues es una tierra extraña donde conviven criaturas de todos los tamaños. Los hermanos salvarán a uno de ellos, quien ha quedado atrapado dentro de una enorme campana, y como muestra de agradecimiento les ayudarán a continuar su camino. Los niños siguen curioseando los senderos alegremente mientras persiguen a unas hadas, pero entonces un troll gigantesco aparece, captura a Lillimore y la introduce en un saco. Ol, aterrado, huye de las garras de este ser tirándose al río, donde es salvado por el rey sapo, quien lo lleva sano y salvo hasta la orilla. Pero Ol no está dispuesto a abandonar a su hermana, por lo que se atreve a adentrarse en el bosque de los trolls, un lugar que huele a sangre y muerte, lleno de trampas, donde estos repugnantes seres capturan a otras criaturas para comérselas. El propio Ol es capturado por uno de ellos, pero por suerte logra escapar. Unos pasos más adelante encuentra la chispa de valor sobre una seta. Entonces otro troll aparece por detrás, atrapándole, pero cuando está dispuesto a comérselo, la piedra se activa, emitiendo una luz cegadora que convierte de inmediato al troll en piedra, pues según la mitología, los trolls se convierten en piedra con la luz del sol. Llegaremos a una zona donde encontraremos a una nueva criatura, la cual toca un violín que emite una melodía que controla los movimientos de Ol, obligándole a bailar de manera incontrolada. Este ser antes fue un hombre llamado Naken, al que le encantaba tocar el violín, pero su talento no era apreciado en su aldea y frecuentemente sufría de bullying, donde los aldeanos lo apaleaban y golpeaban frente a su amada, la única persona que nunca se había burlado de él. Un día, esta ira que crecía en su interior finalmente culminó y comenzó a tocar melodías prohibidas en la aldea, obligando a todos a bailar eternamente hasta llevarlos a la muerte. Pero la chica a la que amaba no se libró de este destino y huyó hacia el lago, donde permaneció ahogándose en su sufrimiento y torturando a las criaturas con su mortal melodía.
Naken, ahora convertido en un monstruo salvaje, perseguirá a All sin descanso con la intención de matarlo. Pero cuando logra capturarlo, ambos caen por una catarata, donde Naken finalmente muere. Aquí conoceremos a una niña llamada Tuva. Según la narradora, ella representa la luz en la oscuridad y le dará un nuevo poder a la chispa de valor de All, el cual le ayudará a deshacerse de las zarzas que obstaculizan el camino hacia la montaña. Pero al llegar a las ciénagas, un nuevo peligro aparece: la bruja del pantano, a la que las aldeanas ofrecían sus bebés como sacrificio en un ritual de invocación. Una de estas madres se está preparando para llevar a cabo el ritual, pero por desgracia, All llega demasiado tarde, pues la mujer se ha suicidado y ha acabado con la vida de su bebé, aunque al menos logra darle un entierro, evitando así que su alma quede atrapada en las ciénagas, como el resto de bebés. Entre la oscuridad, All divisa una luz. Es un Lickgub, el guardián de los secretos, el recopilador de historias. Este ser le guía hasta una biblioteca donde conoceremos la historia del príncipe Ulrich, el hijo del rey Nils y la reina Magdalena, quien trágicamente murió durante el parto. Tiempo después, el príncipe enfermó y no lograban hallar una cura, hasta que llegó a oídos del rey el rumor de que, según las brujas, existía una flor que podía curar cualquier enfermedad. Y así empezó su cacería de brujas, en la que dejó un reguero de cadáveres, pero nunca encontró la flor. Después de esto, All se topa con una criatura femenina de aspecto humanoide, con cuernos, cola de animal y una espalda de aspecto similar a la de un tronco abierto, en cuyo interior podemos ver su corazón palpitante. Este ser es una Uldra, o también conocida como Skogsra, un espíritu del bosque que suele seducir a los humanos para mantener relaciones con ellos, mostrándose gentil y amable. Y si el hombre logra satisfacerla, puede que la Uldra le dé una recompensa. Pero en el caso de All, le engaña mostrándole una ilusión de su hermana, quizás con la intención de secuestrarle, pues cuenta la leyenda que las Uldras raptaban niños y dejaban en su lugar a los suyos propios. La Uldra acaba atacando a All de manera despiadada, y este logra convertir la chispa de valor en una espada luminosa con la que atraviesa su corazón, dándole muerte con el mayor de los ensañamientos, pues podremos apuñalar sin descanso a la Uldra hasta que nos cansemos. Un claro guiño a la escena de Kratos golpeando a Zeus en God of War 3, mostrándonos así lo despiadado que se ha vuelto All. Pero Tuva, quien se mantiene vigilante, no aprueba lo que el niño acaba de hacer, pues ella también se está dando cuenta de la oscuridad que están haciendo en el corazón del niño. All termina llegando a un sendero cubierto de cenizas y muerte, donde cientos de cadáveres de mujeres lucen colgadas de sogas y algunas otras crucificadas. El panorama es tal que All no puede contener las arcadas. Llegaremos a una aldea donde se nos cuenta la historia de la Uldra, quien solía aparecer cerca convertida en una hermosa mujer de pelo oscuro, seduciendo a los hombres y llevándoselos con ella. La mayoría no regresaban y los que lo hacían habían enloquecido, por lo que los aldeanos tomaron medidas y mandaron a asesinar a todas las mujeres de pelo negro de los alrededores, pero nunca llegaron a dar con ella. Hasta que un día, 5 valientes decidieron adentrarse en el bosque en busca de la hermosa mujer, y cuando la encontraron, rápidamente fueron hechizados por ella, quien los colgó de un árbol y les abrió el pecho, extrayendo extraños poderes de ellos. Pero esta no parece ser la única desgracia que azotó a esta aldea,
pues tiempo después de eso, los aldeanos comenzaron a enfermar y aquellos que morían regresaban a la vida convertidos en zombies dispuestos a devorar la carne de los supervivientes. Esta enfermedad es provocada por una anciana vestida de negro que porta un rastrillo, quien trajo la enfermedad como castigo por sus pecados. Se podría decir que la anciana es una representación de la peste negra y la muerte, y el rastrillo representa cuántas víctimas se va a llevar por delante. Finalmente, All llega a la cima de la montaña. Antes de entrar a la sala del rey, All se redime de sus pecados, arrepentido por haber dejado que el troll secuestrase a su hermana, por no haber podido salvar al bebé a tiempo y por haber sido tan despiadado con la Uldra. Aquí se encuentra nuevamente en la biblioteca y vemos cómo acaba la historia del rey Nils, pues terminó encontrando una bruja quien le ofreció la flor que salvaría la vida de su hijo. Pero el reino está muy molesto con el rey por sus atroces actos, por lo que le dieron muerte a Ulrich, y toda la oscuridad que albergaba dentro de su corazón terminó floreciendo. Usó la flor que la bruja le había dado en contra de su propio reino, y es por esto que vemos esas zarzas esparcidas por todos lados. Sin embargo, la bruja Tuba, quien había intentado ayudarle, levantó una montaña en torno al reino encerrándolo, y los trolls seguirían alimentándolo para que siguiera vivo como castigo eterno por lo que había hecho. Es por esto que el troll secuestra a Lillemor, pues iba a ser entregada como alimento al rey de la montaña. All acaba llegando a la sala del trono, donde permanece cautivo el rey, pero no le da tiempo a salvar a su hermana y vemos cómo el rey se la traga de un bocado. Tendremos que batallar contra el rey para así debilitar a las zarzas. Solo así recuperará un atisbo de cordura y al ver a All recuerda a su amado hijo, lo que le lleva a destruir por completo a la flor. Es entonces cuando All lanza la chispa de valor hacia el interior del gigante, matándolo y liberando a su hermana, pero a cambio él también pierde la vida. Pero por suerte, Tuba le ofrece un último regalo al niño y le devuelve la vida. En la escena final, Lillemor se despierta sobresaltada en su cama, pero su hermano no está durmiendo. Si observamos el cuadro en la pared, ahora ha cambiado, pues vemos a All abrazado a Lemus en un bosque limpio, y no la escena del principio donde veíamos a All tumbado en el suelo rodeado de criaturas. Cuando Lillemor se asoma a la ventana, aparece All sonriendo, quien ha salido al bosque en plena noche. Esto representa el gran cambio que ha sufrido tras su viaje, pues al principio era un niño asustadizo que se quedaba en casa y su hermana era la valiente que salía a explorar. Pero ahora, después de lo vivido, se ha vuelto tan valiente como su hermana y ya no le da miedo el bosque. Esto significa que todo lo que los hermanos han vivido es real y no se trata de ningún sueño. Ellos viven en un mundo mágico rodeado de mitología, donde conviven diferentes seres como gnomos, trolls y hadas, y ellos son una especie de diminutos, siendo los humanos el rey y los habitantes de su reino. La madre, por miedo a que sus hijos se expongan a los peligros que hay fuera, les contaba cuentos para asustarlos, pero ni siquiera eso detuvo a Lillemor, cuya curiosidad casi le cuesta la vida. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Bramble, The Mountain King. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir,
Me despido hasta nuestra próxima cita.